están? Doctora, perdón, estaba viendo que van a compartir otra exposición. ¿Cómo, Ricardo? Faltaba terminar la exposición nosotros del grupo 4. Ah, ya. Sí, claro. Lo que se quiere es eso, que de una vez. Ya, entonces, Weimar se encarga de ver justamente las exposiciones de hoy día, por favor, y ya de ahí hablamos para la próxima Buenas noches, clase. doctora. Buenas noches. Gracias. De ahí hablamos la próxima clase para ver el tema del segundo parcial. ¿Listo? Está bien, doctora, gracias. Está bien, doctora, gracias. Bien, doctora, gracias. No los escucho muy bien porque esto se está llenando, pero quedamos en eso. ¿Listo? Doctora. Sí. Doctora, recién pude entrar yo por la señal. ¿Qué dijo? Hola. Que hoy día se va a terminar con las disertaciones y que la próxima clase coordinamos para el tema del segundo parcial. Ah, ya, doctora, muchas gracias. Que a Juan Carlos, por favor, les hagan enviar sus 5 preguntas. Creo que son 8 en total, ¿no? 5 de desarrollo y 3 de falso verdadero. 8 en total. Ayer es que justamente yo escribí y, bueno, no ayer, hace mucho tiempo escribí, entonces lo han replicado para que ustedes lo tomen en cuenta. Ya. Les Gracias, encargo, doctora. ¿ya? Listo, por favor, doctora. a Juan Carlos, los grupos le pasan las preguntas. Sí, doctora, una vez que concluya. De aquí a 2 semanas va a ser el examen. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Ya? Excelente. Bien, perfecto. Que tengan buena noche. Le encargo, Weimar. Ya, gracias. Hasta luego. Ya, doctora, nos quedamos con Weimar y Juan Carlos. Sí. Recién me estoy yendo a mi casa. Juan Carlos, ¿puede compartir usted? O Benjamín, por favor. Si me dan un minuto, voy a compartir yo, por favor. ¿Se lo das, porfa, Weimar, a Juan Carlos? Enseguida, por favor, estoy buscando el archivo. Si lo tiene alguien a mano del grupo, por favor, pásemelo. ¿Se lo vuelvo a reenviar, Juan Carlos, para que estén primero? Sí, por favor. Ya. Listo, ya estoy yo. Gracias.
¿Se ve? Hola. ¿Puede empezar? Sí, claro, claro. Empieza. El día de ayer se cortó mi audio y no daba. Dale, María José, empieza. Es la diapositiva número 6. Juan Carlos, ¿puede mover las láminas de diapositiva? Antes de que se acabe el tiempo. Ya, gracias. Buenas noches, compañeros. Voy a proseguir con la exposición del día de ayer. Bueno, voy a empezar hablando sobre la posesión de la tierra agraria en Bolivia. Hay quienes sostienen que el derecho de posesión de la tierra agraria en Bolivia es más poderoso que el mismo derecho propietario que se reconoce en títulos y en registros públicos. Entonces, con estas afirmaciones podemos nombrar el artículo 393 de la Constitución, que hace referencia a que el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social según corresponda. Entonces, esto nos dice que no es posible cumplir una función económica social sin estar en posesión de la tierra, y lo que naturalmente invoca el artículo 397 de la misma Constitución, que hace referencia a que el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. Como se puede observar, de la norma transcrita surgen dos claras interpretaciones en diferencia al derecho de posesión. En primer lugar, es que la posesión en sí misma es una forma de adquirir una propiedad agrícola, porque de acuerdo a la pero de acuerdo a la propia Constitución, el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición de la propiedad agraria. Y en segundo,
que el legítimo propietario de una tierra agrícola puede perder su derecho propietario formal si no trabaja para la tierra, pues el trabajo de la misma es la fuente fundamental para la conservación de la propiedad agraria. Entonces, por lo mencionado, la posesión agraria se constituye en una institución jurídica crucialmente importante para adquirir el derecho propietario de la tierra agrícola y también reclamar el título ejecutorial mediante el saneamiento. La siguiente, por favor. Ahora, la posesión en el derecho agrario en Bolivia. La posesión, por su naturaleza, se encuentra estrechamente vinculada al concepto de la propiedad, pero también es importante estudiar el origen de estos términos de propiedad y posesión. Entonces, de acuerdo a su etimología, la palabra propiedad proviene del latín propietas, que a su vez también se deriva de prope, que en su acepción general significa cerca, proximidad y adherencia, entre otras cosas. Y el vocablo posesión proviene de posidere, ya que significa sentarse o estar sentado, también significa estar establecido. Entonces, en América Latina, también incluyendo nuestro país, el derecho agrario ha sido fuertemente influido en términos de políticas sociales, leyes y reformas agrarias dirigidas a favorecer a quienes trabajan la tierra, sosteniendo que quien trabaja la tierra también debe poseerla. En el artículo 3 del Decreto Supremo 29-21-5, hay 15 artículos que nos invocan, que explican de forma explícita lo que es el carácter social del derecho boliviano. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las características de la posesión agraria. Tenemos 6 características. La primera es que la posesión agraria se demuestra por una actividad fundamental que es el trabajo, en sí es la función social y económica social. En el segundo punto, el sujeto en la posesión agraria no solo son particulares, también pueden ser individuales y colectivos. En el punto 3, nos habla que la posesión agraria está dirigida a la protección de intereses sociales y se rige por disposiciones especiales agrarias. En el siguiente punto, especifica que el elemento físico o material es una cosa en un sentido general. En la posesión agraria, el elemento material es la tierra y los recursos naturales. En el siguiente nos habla que en materia procesal, la posesión agraria se protege a través de las acciones posesorias en vía administrativa ante el INRA y ante el juez agrario en la vía jurisdiccional. Y el último punto nos dice que el objeto de la posesión puede ser un derecho posible. En cambio, en la posesión agraria, su objeto es esencialmente material y no abstracto. Gracias. Ahora le toca a mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición del tema, yo les voy a hablar acerca de la posesión agraria. ¿Ya? Entonces, la posesión agraria en nuestro país, existen varias clases de posesión agraria, ¿no? Pero entre las que más resaltan o las que más se distinguen son dos, digamos, las posesiones individuales y las posesiones colectivas. Entonces, diremos que la posesión individual. La posesión individual se caracteriza por ser un patrimonio familiar y son propiedades pequeñas, ¿no? Entonces, y mayormente se encuentran en la zona de los valles, donde las tierras, por su excesiva población, pues solamente satisfacen necesidades de subsistencia. Y en algunas regiones, estas tierras la van urbanizando y van haciendo perder su característica natural. Pero a diferencia de la zona de los valles, en la zona andina, las características por su disposición, digamos el artículo 41, numeral 6 de la ley 1715, establece que estas tierras son inalienables, indivisibles, irreversibles, inembargables e imprescriptibles.
Entonces, debido a estas características, en estas tierras comunitarias no puede presentarse la posesión individual cuando fallece el comunario titular o poseedor, ¿no? Entonces se abre la sucesión hereditaria en los casos de comunidades que solo tienen la legítima posesión. Bien, ahora la posesión en tierra sujeta a contratos de arrendamiento y la aparcería. Estos contratos de arrendamiento y aparcería no son reconocidos en el régimen de posesión, es decir, que estos trabajos realizados por arrendatarios, si aparecen, digamos, no, o sea, no pueden hacerse valer como derechos posesorios. Así lo establece el artículo 165 del Decreto Supremo Reglamentario del 29.215, modificado por la Ley 3545. Ahora, la posesión colectiva. El artículo 41 de la Ley 1715 del SNRA en su numeral 6 expresamente señala como propiedades colectivas a las comunidades campesinas y a las haciendas. ¿Ya? Y después sigue la posesión en el proceso de saneamiento. El proceso de saneamiento, objeto y ejecución del saneamiento. Con relación a la posesión, resulta muy importante destacar que la definición del artículo 64 nos interesa la parte que corresponde a perfeccionar el derecho de propiedad, como tenemos expuesto que la posesión agraria es un medio fáctico que tiene como efecto convertirse en propiedad, es decir, o sea, perfeccionar el derecho propietario. La posesión es el procedimiento del saneamiento. Ahí tenemos o sea, estas se transmiten, o sea, se tramitan en el INRA, ¿no? En la vía administrativa. También tenemos las finalidades del proceso de saneamiento, la titulación de las tierras, el catastro de la propiedad agraria, la titulación de proceso agrario en trámite y la anulación de títulos afectados de vicio de nulidad absoluta y la certificación de saneamiento de la propiedad agraria cuando corresponda. Eso sería, compañeros, gracias. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, podemos ver aquí la posesión en la Constitución Política del Estado. Partiendo de la posesión en la Constitución Política del año 1967, se establecía y contempla la norma que específicamente refiere a la posesión agraria. Sin embargo, hay que enfatizar, ¿no?, de todo lo que se menciona, la posesión está expresamente incluida en el artículo 166, que disponía que el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Esta norma tenía un fundamento en el paradigma que la tierra es de quien trabaja, ¿no?, como actualmente ustedes han escuchado. Y hablando en este sentido, la posesión ejercida por una acción que es el trabajo. Entonces, esta misma constituía una condición fundamental para mantener y extinguir el derecho propietario. Es bastante interesante y llama mucho la atención si usted se pone a analizar cómo es que se daba el tema de la posesión, ¿no? Qué es lo que tenía que acontecer y el dicho famoso que mencionaba, la tierra es para quien la trabaja. En la siguiente lámina, lo que vamos a ver, como están observando en este momento, es un cuadro bastante interesante, pregunta de examen, y aquí hace las especificaciones, ¿no?, del tipo de propiedad, el atributo de derecho adquirido, la función de la tierra, el acceso a los recursos naturales y las características. Por ejemplo, el solar campesino que no tiene un límite de HA, que quiere decir las hectáreas, llega a ser de carácter individual, social y capa arable.
¿Qué quiere decir su característica del solar campesino? Es el lugar de residencia del campesino y su familia. Este tipo de tierra llega a ser muchas veces agrícola y es indivisible, ya que tiene un carácter patrimonial familiar e inembargable. O sea, él se mantiene con la tierra que tiene, ¿no? Pero lo que llama mucho la atención es que no tiene un límite. Ahora, una pequeña propiedad equivale a las 10 a 500 hectáreas, también individual, sociable, pero la fuente de recursos de subsistencia del titular y la familia, al igual que el caso que ya mencionábamos, es agrícola, indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar. Pero en este caso, esta categoría, el carácter indivisible no tiene una afectación sobre la capacidad de heredar. Y en la mediana propiedad, que es individual, económica y caparable, puede pertenecer a personas naturales o jurídicas. Se explota con el concurso de su propietario, de trabajadores, asalariados, eventuales, permanentes, empleados y demás. Esto en el territorio mecánico de tal manera que el volumen principal de producción se destine al mercado. O sea que la tierra agrícola de la propiedad puede ser transferida, hipotecada, conforme a lo que establece la ley. Es bastante interesante saber, ¿no?, las atribuciones y los tipos de propiedad que le regulan, ¿no?, en el Estado. Y sigamos con la siguiente lámina, para que podamos ver y desglosar mayor. Aquí ya hablando un poco más allá de las empresas agropecuarias, de 400 a 5,000 hectáreas, individual, económica, arable, es la que pertenece a personas naturales jurídicas y se explota con capital suplementario, régimen de trabajo asalariado, empleo y demás. Esta puede ser transferida, ignorada o hipotecada conforme a la ley y civil. Y las tierras comunitarias de origen, que no se menciona, porque no se mencionan las cantidades de hectáreas, es de forma no individual, aquí en la parte colectiva, social, y acceso exclusiva de los renovables y los no renovables. En su descripción podemos ver que los espacios geográficos constituyen un hábitat de los pueblos y comunidades indígenas originarios, a los cuales se tienen tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural. Vale recalcar que como somos un país y establece la Constitución que tenemos 36 pueblos indígenas, podemos mencionarlas como tierras comunitarias, o sea, puede ser una gran expansión de hectáreas, pero estas son el lugar cuyas personas habitan, se organizan económicamente, tienen su entorno social y cultural y aseguran un medio de sobrevivencia. De igual manera son indivisibles, irreversibles y colectivas. Estas también pueden llegar a ser de manera utilizadas para el tema agrícola y en beneficio también de ellos como de la población en general, ¿no? Y las propiedades comunarias, que tampoco no tienen un límite de hectárea, es también colectivo y económicamente también es colectivo, son tierras agrícolas tituladas colectivamente a comunidades campesinas y ex haciendas y constituyen un fuente de subsistencia de su propietario, o sea que son inalienables, indivisibles, irreversibles y colectivas, inembargables y imprescriptibles. La siguiente lámina, por favor, si me ayuda. Y aquí tenemos, entrando ya en materia, el decreto de la ley de la reforma agraria, la 4464. Este decreto de la ley en el 29 de octubre estipula en el artículo 57 las comunidades indígenas son propietarias privadas de las tierras que poseen, añadiendo que las asignaciones familiares reconocidas por costumbre constituyen la propiedad privada familiar. Mira lo que si podemos analizar esta disposición, es el que reconoce el derecho propietario a las comunidades, tácitamente que está reconociendo la posición de los comunitarios conforme a sus propias costumbres, ¿no? Y aquí, si te recuerdas, podemos mencionar en cierta manera el caso del TIMNIS, ¿no? Y en el artículo 91, que dispone la dotación de 500 hectáreas a campesinos de altiplanos y valles de la región del Oriente Bajo, con el compromiso de establecer trabajos de plazo de 2 años, ya sea
a través de los poseedores que puedan adquirir la propiedad. En la siguiente vamos a denotar lo que establece la parte de la ley IMRA, la cual se encuentra vigente hasta la ley agraria, ¿no? Que está estipulada en el artículo 30, que incluye la deposición dentro de la jurisdicción de competencia de la judicatura agraria para resolución y conflicto. Esta tiene uno de los artículos bastante interesantes en el 66, en su numeral 1, señala como finalidad de saneamiento la titulación de tierras que están cumpliendo la función económica social o función social por lo menos de 2 años antes de la publicación de la ley. Es como una advertencia este artículo que ratifica las condiciones de los 2 años previstos de la vigencia de la ley para otorgar o suprimir el derecho de tierra. Una ley bastante controversial. Y para terminar esta parte de la esencia de la exposición, en la advertencia de la ley 1715 se considera que los 2 años como un tiempo para establecer o negar derechos sobre tierras agrarias. Esto, si bien la ley contempla una limitación temporal de 2 años, se ha apartado totalmente, podemos notar, del espíritu de la legislación agraria aplicada en el país. Y eso es lo que ocurre en la realidad, es que el trabajo, en lugar de generar derechos sobre la tierra, ha sido desconocida y desvirtuada, sujetando los derechos no al trabajo, sino a una fecha de promulgación, ¿no? Y esta normativa se aparta del artículo 166 de la abrogada Constitución, que consagra que el trabajo es la fuente fundamental de adquirir el derecho propietario agrario, lo que habíamos mencionado en primera instancia, ¿no? El artículo 397 de la vigente Constitución Política se ha sustituido la acción productiva humana como el trabajo con una fecha de promulgación de la ley. Esta termina convirtiéndose en una injusticia contra los legítimos poseedores del campo. Así que, mi hermano, si usted tiene tierras, tome nota. Quiero dar paso a mi compañero que va a continuar con la exposición. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre la ley 3545 de reconducción comunitaria. Primeramente, esta es una ley modificatoria de la ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Con referencia a nuestro tema, la ley 3545 de reconducción comunitaria en su disposición transitoria octava, que tiene como título Posesiones legales, ratifica que el derecho de propiedad y la posesión legal en el saneamiento serán aquellas que, siendo anteriores a la vigencia de la ley 1715, cumplan con la función social y económico-social de manera pacífica, continuada, sin afectar los derechos legalmente adquiridos. Es también importante destacar el artículo 41 de la ley 3545 de reconducción comunitaria, que incluyó en el artículo 76 de la ley 1715, que tiene como título los principios generales, un nuevo principio general denominado el principio de función social y económico-social, en virtud del cual la tutela del derecho de propiedad y de la posesión agraria se basa en el cumplimiento de la función social y económico-social. Por último, la inclusión de la tutela en este nuevo principio otorga a la posesión una salvaguarda muy importante en cuanto al trabajo y los derechos de los poseedores, los cuales deben ser protegidos por ser de interés de toda la colectividad. Siguiente, por favor. El Decreto Supremo 2915. Este Decreto Supremo es el tercer reglamento de la ley 1715. Este reglamento contiene toda la subsección denominada régimen de poseedores, que viene del artículo 309 al 319. Este decreto supremo reglamentario también
Este decreto supremo reglamentario también ha sido modificado por la referida Ley 3545 de Reconstrucción Comunitaria. Y en cuanto se refiere a la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, así como la Ley 3545 de Reconstrucción Comunitaria, ambas posteriores a la intervención de 1992, debemos señalar que los artículos de estas leyes inherentes al tema de la posesión, en primer lugar, violan tantas normas fundamentales de la antigua Constitución y también de la nueva y vigente Constitución Política del Estado. Para finalizar nuestro tema, tenemos lo que son las conclusiones. Como primera conclusión, podemos mencionar que existe un retraso en el desarrollo de políticas de tierras contundentes a favor de una mayor seguridad jurídica de la tenencia de la tierra del pequeño y mediano productor, que estuviera de acuerdo a sus formas tradicionales de manejo y uso en torno a la comunidad. Como segunda conclusión, tenemos que la actual Constitución Política del Estado respeta el derecho a la propiedad agraria, así como el derecho de posesión. Y por último, tenemos el reconocimiento del derecho de posesión previsto en el artículo 399 de la Constitución Política del Estado, en el cual implica que independientemente de la superficie que se identifique como tutelada a favor de un propietario, si ésta se encontrare cumpliendo la función social o función económica social o función social en una superficie en la cual solo tendría el derecho de posesión. Eso sería todo, compañero. Gracias. Felicidades. Ay, compañero Weimar, ¿qué se puede hacer? Sí, Weimar sería nomás que pasemos la otra materia nomás porque lo van a dejar a medias, pues, ¿no ves? Sí, pero ya algo que avanzará. Lo tomaremos como tema expuesto, compañeros. Ahorita ya no toca otra materia, pero depende de la mayoría, pues, ¿no? Hasta donde dé, compañero. La próxima clase nos hacía compañero Weimar. Hasta las 9:15, faltan 15 minutos. 20. Ya. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 5. Vamos a exponer la propiedad agraria. Los integrantes son Rubén Alberto García Díaz, Mariela Teresa López, Carla Nayeli Pantoja Mendoza, Diego Osinaga López, Dayan Yubinca Rendón, Anabel Arias Ruiz y mi persona, Cristina Beranga Medina. La primera diapositiva, por favor, Mariela. Bueno, antes de la introducción les voy a hablar rápidamente de la propiedad agraria en la época precolombina, o sea, de antecedentes históricos. En el Imperio Incaico, la tierra era considerada una unidad inseparable, pues tanto el sobresuelo, el suelo y el subsuelo eran aprovechados de forma integral por las comunidades, ya sean ayllus, marcas, existentes en forma unitaria, político-administrativa con cierta soberanía y autonomía. Después podemos hablar también de la propiedad agraria durante la época de la colonia, representada por feudos bajo tuición de la corona española y la clase campesina representada por él o los siervos. El sistema económico corresponde a la renta feudal de los suelos que constituyen el plus producto o excedente producido por la fuerza de trabajo para beneficio de los señores feudales. Ahora sí entramos a la introducción. La propiedad agraria en Bolivia ha sufrido profundos cambios en su regulación legal de la ley número 1715, en vigencia desde el 18 de octubre de 1996.
trajo como consecuencia el saneamiento de la propiedad agraria. Paréntesis 1, lo ha dado a su vez como resultado que la tierra en Bolivia hoy en día tenga nuevos propietarios. El derecho de la propiedad agraria se transfiere por herencia a los sucesores legales y solo pueden ser objeto de enajenación en determinados tipos de propiedad, pequeña, mediana y empresarial. Los demás tipos de propiedades agrarias no se pueden enajenar, como las propiedades comunitarias o colectivas. El derecho de la propiedad agraria no es un derecho absoluto, tiene limitaciones, como se verá en el desarrollo de este estudio. La tierra se considera como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la economía nacional. Consecuentemente, las actividades agrarias se desarrollan sobre las mismas para garantizar la seguridad agroalimentaria como una de las necesidades más apremiantes del hombre para el desarrollo de la economía nacional de los pueblos. Corresponde a la tendencia y el aprovechamiento sostenible y sustentable económico-social de la tierra a través de la agricultura. La propiedad agraria en Bolivia se constituye en uno de los derechos fundamentales que toda persona tiene derecho sobre ella. Sin embargo, para cumplir ese derecho, necesariamente debe cumplir función social conforme establece el artículo 56 de la Constitución Política del Estado. El Estado reconoce, protege, garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla función social o económica. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, vamos a enlazar. El Estado boliviano reconoce, protege el derecho de toda persona a la propiedad privada, individual y colectiva, siempre que ésta cumpla una función social y uso que se haga de ella, no sea perjudicial al interés colectivo. Es decir, toda persona tiene derecho a ser propietario de bienes, a ser titular de muebles e inmuebles, encontrándose, sin embargo, el ejercicio de ese derecho limitado por la ley. El artículo 397 de la Ley Suprema dispone que el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir en la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. Artículo 3 de la Ley 1715 del 18 de octubre de 1996, Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, donde establece que se reconoce y garantiza la propiedad agraria en favor de personas naturales o jurídicas para que ejerciten su derecho de acuerdo con la Constitución Política del Estado, en condiciones establecidas por las leyes agrarias.